Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctora Daniela Canaviri Flores. Con el tema Embolización prequirúrgica de tumores renales. Hola, muy buenos días. Primero que nada, me gustaría agradecer al comité organizador por la invitación a impartir esta plática. El día de hoy les voy a platicar un poquito de lo que es la embolización prequirúrgica de tumores renales. Los objetivos de esta plática tienen sobre todo de revisar la incidencia de tumores renales, revisar las indicaciones de embolización de tumores renales, describir la técnica de embolización, conocer los resultados de la embolización prequirúrgica. Sobre todo nos vamos a centrar en lo que es el carcinoma de células renales. Debemos decir que corresponde a aproximadamente el 3% de todos los cánceres. De todas las lesiones sólidas en riñón van a corresponder el 90% a lesiones neoplásicas malignas. La proporción entre hombres y mujeres va a estar entre 1.5 a 1. El pico de incidencia se va a dar entre los 60 a 70 años y debemos decir de que existen diversos factores de riesgo para desarrollar una lesión renal, siendo los más importantes el fumar, la hipertensión, la obesidad y la exposición a carcinógenos. En cuanto al diagnóstico, se pueden dar en diversos estadios. Se puede dar en una fase totalmente asintomática, donde el paciente haya acudido a algún check-up, algún estudio como de control o por otra cosa, donde se haya identificado la lesión. En pacientes sintomáticos que tengan dolor en flanco, hematuria o masa palpable, o en pacientes que presentan una enfermedad avanzada, que tengan dolor óseo, tos persistente. En cuanto al diagnóstico por imagen, se puede hacer tanto por ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. En el ultrasonido vamos a encontrarnos a lesiones sólidas de ecogenicidad heterogénea, con áreas ecogénicas, áreas hipoecoicas, con vascularidad central y periférica en muchos casos. Es importante la administración de medio de contraste para poder definir las áreas de necrosis que tenga la lesión. En estudios seccionales tenemos la tomografía contrastada, donde pues lo que vamos a ver son lesiones sólidas que muestran un ávido reforzamiento posterior a la administración de medio de contraste. La resonancia magnética es una gran opción para aquellos pacientes que tengan una función renal limítrofe y a quienes se quiera caracterizar algún tipo de lesión renal. Donde pues vamos a definir bien lesiones sólidas que van a tener un comportamiento discretamente hiperintenso. En secuencias de difusión van a presentar restricción a la difusión. Y en el caso en que se les haya podido administrar medio de contraste, vamos a obtener un ávido reforzamiento post-contraste. En cuanto a las lesiones quísticas, tenemos una clasificación bien establecida de las lesiones quísticas, que es la de Bosniak, donde nos va a tratar de predecir el riesgo de malignidad de estas lesiones. Un quiste simple pues es una lesión quística que tiene paredes bien definidas, sin septos y que corresponde a la Bosniak tipo 1. Una lesión quística Bosniak tipo 2 va a tener septos muy delgados, muy finos, con paredes muy definidas. En Bosniak tipo 2F vamos a tener septos delgados, menores a 2 milímetros, con una posibilidad de neoplasia de hasta un 10%. En el Bosniak tipo 3 vamos a tener septos gruesos de entre 2 a 4 milímetros, que la probabilidad de una neoplasia es de hasta un 50%. Y en las lesiones Bosniak tipo 4 pueden ser septos mayores a 4 milímetros con proyecciones papilares, que la posibilidad de neoplasia va a ser de hasta un 100%. En cuanto a los subtipos histológicos, sin duda el predominante es el de células claras, con un 80 al 90% de todas las lesiones neoplásicas renales, el papilar con un 10 al 15% y el de células cromófobas con un 4 al 5%. En cuanto a la clasificación, tenemos diversas clasificaciones. La más utilizada es la del TNM, sobre todo para el manejo de estos pacientes, manejo oncológico. El día de hoy nos vamos a centrar en lesiones que se encuentran en un estadio muy temprano, que están limitadas al riñón y que son menores a 7 centímetros, que corresponden al T1. T1A cuando son menores a 4 centímetros y
T1B cuando son lesiones entre 4 a 7 centímetros que están limitadas totalmente al riñón. En cuanto a los factores pronósticos, se encuentra el renal score, que lo podemos describir por los métodos de imagen, que son fundamentales, sobre todo para el manejo quirúrgico que se les va a dar a estos pacientes, ya que logran predecir el riesgo de complicaciones para una nefrectomía parcial. El AR va a corresponder al radio de la lesión. En lesiones menores a 4 centímetros se les va a dar un punto. Lesiones que tengan entre 4 a 7 centímetros se les va a otorgar 2 puntos. Lesiones mayores a 7 centímetros se les otorga 3 puntos. La E corresponde a sus características de crecimiento exofítico o endofítico. Cuando son más exofíticos, hasta más de un 50%, se les otorga un punto. Cuando son menos del 50%, se les otorga 2 puntos. Y cuando es enteramente endofítico, se le otorga 3 puntos. La N corresponde a su proximidad con el sistema colector o el seno renal. Si es mayor a 7 milímetros, se les otorga un punto. Si se encuentra entre 4 a 7 milímetros, se les otorga 2 puntos. Y si es menor a 4 milímetros, la distancia con el seno renal es de 3 puntos. También es importante describir si se encuentra anterior o posterior, sobre todo para el tipo de abordaje que le va a dar el cirujano. Y en cuanto a la localización, que es la L del renal score, se van a trazar 2 líneas interpolares y se va a definir si la lesión atraviesa estas líneas interpolares o no. Si se encuentran totalmente por encima o por debajo de estas líneas interpolares, se les otorga un punto. Si la lesión cruza parcialmente la línea interpolar, se le otorga 2 puntos. Y si la cruza en más de un 50%, se le otorga 3 puntos. Acá les traigo unos ejemplos. En el primer caso, pues tenemos una lesión totalmente exofítica que no cruza la línea interpolar y por ende existe un bajo riesgo de complicación. Un moderado riesgo de complicación se va a dar en lesiones que son parcialmente exofíticas, que se acercan discretamente a lo que es el sistema colector o el seno renal. Y un alto riesgo, pues lesiones grandes con crecimiento endofítico predominante que van a cruzar la región interpolar y que están muy próximas a lo que es el sistema colector. En cuanto al tratamiento, cuando nos encontramos en estadios muy tempranos con una enfermedad local, el tratamiento quirúrgico es con la intención de que sea curativa. De acuerdo a la función renal, el estado oncológico y la calidad de vida del paciente, la nefrectomía parcial es mejor que una nefrectomía total en pacientes con estadio T1. La sobrevida es equiparable en nefrectomía parcial y nefrectomía total en pacientes con enfermedad local. Sin embargo, la nefrectomía parcial preserva la función renal y disminuye el riesgo de desórdenes metabólicos y cardiovasculares. En cuanto a los abordajes quirúrgicos, es importante decir que existen diversos abordajes. Puede ser una cirugía abierta o puede ser una cirugía laparoscópica. La cirugía abierta puede ser transperitoneal con un abordaje anterior o retroperitoneal con un abordaje posterior. Y en el laparoscópico, pues se pone al paciente en decúbito lateral y se localizan los sitios en los que se van a poner los puertos. En cuanto a la parte quirúrgica, es importante decir que cuando el cirujano tiene un abordaje abierto, tiene la posibilidad de ligar el hilio renal y esto va a disminuir el riesgo de sangrado. Pero así como disminuye el riesgo de sangrado, también existe la posibilidad de condicionar un daño renal al parénquima sano como tal. ¿Por qué? Por el tiempo de isquemia que van a tener estos pacientes. Es por eso que la embolización prequirúrgica entra como partícipe para el manejo de estos pacientes. En cuanto a la nefrectomía parcial, pues debemos decir que existen estudios que comparan la nefrectomía parcial abierta con la nefrectomía radical abierta. Demuestran la tasa estimada de supervivencia a cáncer específica a los 5 años muy comparable y debemos decir que en estos dos casos pues existe la ligadura de los hilios
vasculares durante el procedimiento quirúrgico que al final puede lograr dañar células sanas. La embolización renal fue descrita por primera vez en 1973 por Almagart, sobre todo en pacientes que tenían una hematuria persistente y que no tenían un manejo o no eran candidatos a un manejo quirúrgico. La embolización de la arteria renal está definida como un procedimiento percutáneo que ocluye la arteria renal o sus ramas con la consecuente isquemia del territorio vascular embolizado. En cuanto a los agentes embolizantes, tenemos diversos agentes embolizantes. De acuerdo a cada caso del paciente es que se escoge estos. Pueden ser partículas, pueden ser esferas, pueden ser coils o puede ser gel foam. En cuanto a las indicaciones, podemos llevar al paciente a una embolización completa o una embolización parcial. La embolización completa sobre todo va a estar indicada para pacientes que tengan una hematuria intratable y el paciente no es candidato quirúrgico. En este caso, pues vemos una lesión neoplásica grande que encasilla las estructuras vasculares. Se realizó la cateterización selectiva en la angiografía de la arteria renal, donde vemos vasos de neoformación que comprometen lo que es el polo inferior y la región interpolar. En este caso, como el paciente no era candidato quirúrgico, pero sí tenía una hematuria intratable, lo que se hizo fue la embolización de la arteria renal completa y pues tenemos en este caso el control final con una devascularización al 100% del riñón. También se puede embolizar de forma completa en carcinoma de células renales grandes que son inoperables y que están causando un síndrome paraneoplásico, en pacientes que tengan trasplantes renales fallidos con síndrome de intolerancia al injerto, en insuficiencia renal terminal con hidronefrosis y dolor lumbar secundario intratable, o en insuficiencia renal terminal con síndrome nefrótico o pérdida intratable de proteínas, así como en insuficiencia renal terminal con hipertensión secundaria intratable. ¿En qué caso se va a realizar la embolización parcial o selectiva? En carcinomas de células renales que sean pequeñas, que tengan hematuria o síndrome paraneoplásico en un paciente no quirúrgico, en pacientes que tengan un carcinoma de células renales grandes con hematuria o síndrome paraneoplásico, pero que el paciente sea monorreno y que no sea candidato quirúrgico, en pacientes que tengan angiomiolipomas o como una preparación para otro procedimiento como es la radiofrecuencia o la crioablación de lesiones de células renales para evitar o disminuir el riesgo de complicaciones. También se puede dar como preparación previa a la nefrectomía parcial laparoscópica, que es básicamente el tema que vamos a abordar el día de hoy. En cuanto a las contraindicaciones, absolutas no hay. Recordemos que es un manejo multidisciplinario, por lo que debe haber un consenso para el manejo de estos pacientes. En cuanto a contraindicaciones relativas, está la reacción anafiláctica grave a medios de contraste iodados, coagulopatía incorregible, insuficiencia renal, embarazo, infección aguda o crónica del riñón y un carcinoma tiroideo que tenga previsto seguir con una terapia de yodo radioactivo posterior. ¿Cuáles son las ventajas de la embolización prequirúrgica? Va a disminuir el riesgo de sangrado transquirúrgico. Para el cirujano mejora los planos de disección ya que condiciona edema del tejido periférico. En este caso les traigo una imagen de la excisión de una lesión tumoral renal donde vemos que pues la excisión del parénquima sano fue mínimo y se pudo extraer la lesión neoplásica como tal. También ayuda a la disminución del tamaño de la lesión en infiltración cabal cuando existe infiltración a las partes venosas. Y debemos recordar que habitualmente cuando nos encontramos frente a lesiones neoplásicas renales vamos a tener colaterales vasculares periféricas que van a ser sobre todo venosas y que el hecho de embolizar la parte arterial va a hacer que exista un colapso de estas tributarias y que por ende exista una disminución en el riesgo de sangrado para el cirujano. ¿Cuál va a ser la preparación antes del procedimiento para el paciente? Debemos tener un consentimiento informado.
debemos tener un estudio de imagen seccional, ya sea una angioresonancia o una angiotomografía para poder conocer la anatomía vascular del riñón y la localización tridimensional del riñón. Habitualmente este procedimiento se hace con anestesia general, sobre todo porque posteriormente va a pasar a la nefrectomía parcial bajo una monitorización continua que va a estar a cargo del anestesiólogo. Y en cuanto al acceso, pues habitualmente hacemos un acceso femoral, aunque a veces podemos hacer accesos radiales. Vamos a hacer un acceso ecoguiado con un introductor vascular Sage French. A través de ese introductor vascular vamos a introducir un catéter diagnóstico. De acuerdo a las características del paciente, puede ser un catéter Cobra, vertebral o Simmons, montado sobre una guía 0.035 para poder cateterizar de forma selectiva la arteria renal. También es importante el uso de microcatéter para poder eh, cateterizar de forma selectiva la arteria que esté irrigando a la lesión neoplásica, y posteriormente se realizará la embolización con partículas microcoils, y a su vez se puede mezclar las partículas con azul de metileno a manera de un marcaje quirúrgico para que el cirujano pueda delimitar bien la lesión neoplásica. Al término del procedimiento, lo que nosotros hacemos es realizar un cierre vascular con un dispositivo de cierre vascular tipo angiosil. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el paciente pueda pasar a su segundo tiempo quirúrgico sin riesgos, ya que en una primera instancia el paciente se va a encontrar en decúbito supino y el procedimiento quirúrgico habitualmente se realiza en decúbito lateral. En este caso les traigo una imagen, un caso donde pues inicialmente lo que hacemos es una cateterización selectiva de la arteria renal y logramos definir las estructuras vasculares que están irrigando a la lesión neoplásica renal localizada en el polo inferior. Posteriormente introducimos el microcatéter y cateterizamos de forma selectiva la arteria que está irrigando la lesión. Realizamos la medición de la lesión para posteriormente liberar el microcoil. Al control final del procedimiento, pues se alcanza a ver unos vasos residuales hacia el polo inferior, por lo cual se decide la cateterización selectiva de esta estructura vascular, y lo que hacemos es, en este caso, se embolsó con partículas los vasos residuales de la lesión para finalmente realizar un control final. Y en el control final vamos a lograr observar cómo únicamente se preserva lo que es los vasos normales del parénquima sano, y tenemos una devascularización completa de la lesión neoplásica al final. En este caso les traigo una reconstrucción en iFlow, donde vemos en el estudio inicial cómo existían vasos anormales hacia la lesión neoplásica, y como en el estudio final pues tenemos una devascularización completa de la misma. Este es otro caso donde vemos la lesión neoplásica en un paciente pues que tiene el riñón derecho con una hidronefrosis importante, que probablemente pues, no está funcionando ya ese riñón, donde se intenta conservar el parénquima renal sano lo más posible. Se cateteriza de forma selectiva la arteria renal, se logra definir bien las estructuras vasculares que están dando aporte a la lesión tumoral, se realiza la medición para poder liberar el coil, se libera el coil y se ve en el control final cómo existe preservación del parénquima sano final. A los 6 meses de seguimiento de este paciente, vemos cómo la mayor parte del parénquima renal fue preservado, y vemos los cambios postquirúrgicos en el polo inferior de la lesión sin definir lesión residual en ese momento, y pues ya el paciente queda en vigilancia como tal. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en este procedimiento? Pues complicaciones en el sitio del acceso vascular, podemos tener hematomas, podemos tener formación de pseudoneurismas. Al hacer un procedimiento ecoguiado disminuimos esta posibilidad de riesgo.
También podemos embolizar fuera de las arterias que son nuestro objetivo. Por lo mismo, necesitamos aplicar una técnica minuciosa y realizar una embolización supraselectiva. También estos pacientes pueden presentar síndrome posembolización, que es un dolor importante por el cierre de las estructuras vasculares que al final pues, se pueden manejar, o pueden quedar con hipertensión arterial. ¿Cuál es el concepto de embolización parcial o selectiva? Se va a realizar sobre todo para el tratamiento de tumores renales antes de una cirugía o una terapia locorregional. El conocimiento preciso de la anatomía vascular y la irrigación del tumor son cruciales para la embolización selectiva, y el cateterismo selectivo con microcatéter es importante para evitar el infarto del tejido sano como tal. ¿Cuáles son los resultados? No hay evidencia de que la embolización renal tenga un beneficio terapéutico para el carcinoma de células renales. Sin embargo, sí hay evidencia de que la embolización preoperatoria puede facilitar la cirugía laparoscópica para pacientes que tengan un estadio temprano. Los estudios que se realizaron de embolización prequirúrgica vienen datando desde el 2007, donde en esa oportunidad se decía que la nefrectomía parcial laparoscópica era muy difícil debido a la hemostasia que se tenía que lograr, ya que era más difícil realizar de forma laparoscópica la ligadura parcial o momentánea del hilio renal para evitar el sangrado, y al realizar pues, la embolización se evita esta ligadura y por ende se evita que exista una isquemia en el tejido sano como tal. En este caso se atendieron a 50 pacientes con tumores renales pequeños, a quienes se les realizó una embolización prequirúrgica y posteriormente se les llevó a una nefrectomía parcial. El tiempo operatorio promedio fue de 20 minutos y el sangrado fue de aproximadamente 200 cc. Y como conclusión de este estudio, se determinó que la embolización supraselectiva es una opción válida para la nefrectomía parcial laparoscópica, ya que el procedimiento no requiere ningún control vascular o pinzamiento del hilio, lo que reduce la pérdida de sangre estimada, reduce el tiempo operatorio y también reduce el tiempo de isquemia. Bueno, más bien ya no existe el tiempo de isquemia como cuando se hace la ligadura del hilio renal. En el 2009 también se realizó otro estudio donde se revisaron 110 pacientes con tumores T1 con un tamaño promedio de 4.4 centímetros. El tiempo promedio quirúrgico fue de 58 minutos, el riesgo fue de aproximadamente 106 centímetros cúbicos, y en este caso pues se concluyó que la embolización preoperatoria permite la realización de una nefrectomía laparoscópica parcial sin pinzamiento de los vasos del hilio y por tanto sin daño isquémico. En 2014 se realiza otra revisión retrospectiva en 23 pacientes con estadios tempranos T1 con tamaño de lesión tumoral de aproximadamente 3.5 centímetros. El tiempo operatorio medio fue de 123 minutos y la pérdida de sangre intraoperatoria fue de aproximadamente 250 centímetros cúbicos. En este caso se concluye que la embolización es una opción viable para realizar nefrectomía laparoscópica parcial con el concepto de cero isquemia. En el 2021 tenemos un metaanálisis donde se revisaron estudios publicados entre 1970 al 2018, encontrando 14 artículos relevantes con 270 pacientes, quienes se sometieron a nefrectomía parcial previo a una embolización prequirúrgica. Y este metaanálisis demostró una diferencia significativa entre el sangrado perioperatorio en pacientes sometidos a embolización antes de la nefrectomía parcial frente a la nefrectomía parcial sin embolización preoperatoria. En el 2022 tenemos también un estudio comparativo entre pacientes que se les hizo un tratamiento híbrido con una embolización prequirúrgica en 86 pacientes y una nefrectomía parcial laparoscópica convencional en 127 pacientes.
Se determinó que es comparable en complicaciones quirúrgicas, sangrado y tiempo quirúrgico. Sin embargo, se tomó en cuenta que el tiempo quirúrgico también incluía el tiempo de la embolización prequirúrgica, y donde fue relevante o donde encontraron la relevancia en este estudio fue en el tiempo de isquemia, ya que aquellos pacientes que habían pasado una embolización prequirúrgica no tuvieron tiempo de isquemia como los pacientes con una nefrectomía laparoscópica convencional. Como conclusión, debemos decir que la embolización selectiva va a reducir las complicaciones, reduce el sangrado intraoperatorio y postoperatorio, es seguro y efectivo siempre y cuando se realice por personal capacitado y con experiencia. Siempre se debe planificar con estudios de imagen seccional. Es de vital importancia identificar las arterias objetivo y definir cuáles son o a qué queremos llegar, ¿no? Con la embolización para reducir el sangrado y también disminuir la afección de parénquima renal sano. La selección del material embolizante se adecua de acuerdo a cada escenario y siempre debemos tener en cuenta los conceptos de éxito técnico y éxito clínico. Eso es todo, un agradecimiento. Cualquier duda o comentario me pueden escribir a ese correo electrónico. Muchas gracias.